Una de las preguntas y debates más encendidos en los estudios del cristianismo e incluso entre creyentes es si Jesús de Nazaret realmente existió. Esto referido a la historicidad de Jesús. Así que la pregunta más importante es, ¿existió realmente Jesús, nacido en Galilea y sacrificado por autoridades romanas? ¿O fue una simple creación para dar sentido a la historia de la Biblia? Averigüémoslo. Pero antes de comenzar, dejen su like, comenten si creen si fue real o no y compartan. Ahora sí, comencemos. Aproximadamente unos 2.000 millones de personas en todo el mundo se declaran cristianas, ortodoxos, católicos, protestantes y anglicanos, junto al resto de variantes del cristianismo. Todos estos tienen en común la figura de Jesucristo. Para los creyentes, Jesucristo es la representación de Dios. Empezando porque la pregunta por la existencia de Dios no tiene un sentido histórico, en la medida en que no cabe ser respondido por la historia lineal, será cuestión de fe en creer o no en Dios, así como también será cuestión de fe creer o no en Jesucristo, como persona divina, híbrido entre el Cristo celestial de los evangelios y una persona humana, llamada Jesús. El caso de Jesús de Nazaret es diferente, ya que es descrito como una persona de carne y hueso, sobre la que cabe preguntarse si realmente existió o no, cuestión que mantiene vivo un intenso debate en los círculos académicos teológicos e históricos, especialmente desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, entre quienes plantean que Jesucristo no tiene un fundamento real histórico en una persona humana, están los defensores del origen mítico de Jesucristo. Según ellos, la figura cristiana conocida como Jesucristo no tuvo como referente a un predicador terrenal llamado Jesús, porque sencillamente ese predicador nunca existió. Los argumentos de esta hipótesis son variados, pero sus defensores suelen coincidir en algunos aspectos clave. En primer lugar, no hay evidencia arqueológica directa de la existencia de Jesús. Tampoco escribió, que sepamos, nada, ni existen relatos contemporáneos a Jesús que lo mencionen. Todas las referencias históricas de Jesús con las que contamos se compusieron décadas más tarde de su muerte, la mayor parte entre 50 y 70 años después de la muerte de Jesús. Los evangelios incluidos en el Nuevo Testamento de la Biblia, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la vida, ministerio, crucifixión y resurrección de Cristo, aunque son juntos con la carta de Pablo las principales fuentes de información biográfica sobre Jesús, aunque ninguno de sus autores fue testigo de los acontecimientos narrados, hechos que presentan contradicciones entre sí. En segundo lugar, la hipótesis del Jesús mítico suele sostener que Jesús comenzó siendo una figura alegórica y simbólica del Mesías, que, idealizado como ser celestial, se revistió después de una historia inventada, producto de interpretaciones erróneas. Incluso hay quienes apuntan a que Jesús es en realidad una amalgama de personas combinadas en una sola figura, distintas personas que realizaron actos considerados como divinos representados en la figura de Jesucristo. Uno de los autores más influyentes en la tradición del Jesús mitológico fue el historiador y filósofo de la religión alemán Arthur Drups, que revolucionó el estudio en este campo, con la publicación de su libro El mito de Cristo, en el que negó la existencia de Jesús histórico. Sus tesis son avaladas en buena medida por el escritor canadiense Earl Doherty y el profesor estadounidense Richard Carrier, actualmente representante de la hipótesis del mito de Jesús. No obstante, están en minoría. La mayor parte de los expertos actuales en cristianismo primitivo defienden la existencia de un Jesús histórico, un Jesús real, una persona que realmente existió e hizo su vida en Nazaret, y esto lo dicen al margen de sus creencias totalmente personales. Pero, para esclarecer un poco la figura del Jesús histórico, es preciso hacer un análisis lo más objetivo posible, comparar las fuentes y elaborar una profunda crítica textual, que requiere un dominio de lenguas clásicas, especialmente el griego antiguo, en el que están escritas las versiones más antiguas conservadas del Nuevo Testamento, el hebreo bíblico y el latín. Todo ello para distinguir al Jesús del Evangelio, conocido como Jesucristo, del Jesús histórico. Una de las claves que permite a los especialistas sostener de forma razonable la existencia de Jesús de Nazaret es lo que se conoce como criterio de atestación múltiple, a veces llamado el método transversal. Dicho método consiste en dar más fiabilidad a los acontecimientos históricos que sean informados por más fuentes, sobre todo si son fuentes lo suficientemente diversas e independientes. En el caso del Jesús histórico, obtenemos las pistas más valiosas en las fuentes no cristianas, concretamente de autores romanos que mencionan a Jesús en sus obras, como Suetonio, Plinio el Joven,
Flavio Josefo y Tácito. Los dos últimos son de una especial relevancia. El historiador romano de origen judío nacido en Jerusalén, Flavio Josefo, menciona a Jesús en dos ocasiones, en su monumental obra Antigüedades Judías. En algunos pasajes de las citas fueron interpolados por autores cristianos que añadieron información con posterioridad, lo que invalida parcialmente los testimonios. En cambio, otros son considerados genuinos por parte de los eruditos modernos. También el historiador y senador romano Tácito menciona a Jesús, señalando que Cristo sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio, a mano de uno de sus procuradores, el famoso y ya conocido Poncio Pilato, que alude a la crucifixión de Jesús. Esto tiene un notable valor, dada la fama de historiador escrupuloso que tenía Tácito, y sobre todo porque despreciaba con encono el cristianismo. Casi todos los expertos actuales consideran que el pasaje es genuino, y atendiendo a que el lenguaje y estilo son distintamente tácitanos. En definitiva, la abundancia de textos históricos convierte la existencia real de Jesús en lo que McCain define como un amplio y profundo consenso entre los académicos, con independencia de sus creencias religiosas. No conozco ni oído ningún historiador o arqueólogo formado que dude de su existencia, añadió McCain. Aunque con toda esta carga de pruebas, para Meyers, quienes niegan la existencia de Jesús son como los negacionistas del cambio climático. Existen muchos objetos que supuestamente podrían representar la existencia de Jesús sobre la faz de nuestra historia, como la Santa Sábana de Turín, el sudario del que se decía que envolvió el cuerpo de Jesús. Este se reveló como una falsificación medieval. Esto no corresponde a una tela del siglo I. Este tejido se inventó siglos después, ni a un hombre del siglo I. Su estatura y fisonomía no concuerdan con la Galilea de ese entonces, ni a un enterramiento del siglo I. Los judíos de la época no envolvían a sus muertos con una sola pieza. Entre otros objetos, como el lugar de la famosa crucifixión de Jesús, esto solo queda la especulación, creencias de cada uno. Al final, este video solo es para traer información e intentar descifrar todo lo que conlleva históricamente la historia de Jesús y sus famosos poderes divinos. Al final aún quedará el debate entre si Jesús realmente existió de forma mitológica como lo cuenta la Biblia, o simplemente un Jesús histórico que vivió y predicó las primeras palabras de un cristianismo, obviando todos los poderes divinos. Este ha sido el Nido del Cuervo. Hasta la próxima.